aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se ha de predicar la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Yo les enviaré lo que el Padre ha prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, yo creo que tenemos allí una de las grandes cosas a través de las cuales en algún momento podemos reflexionar y partir para este momento del domingo de la Ascensión del Señor. Ya nos encontramos en este final de nuestra Pascua, con la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y el evangelista San Lucas nos hace una síntesis de su evangelio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recordándonos la pasión y las apariciones del Señor a sus discípulos y apóstoles. Más aún todavía, el bautismo y el reino, como elementos para el signo de la salvación. Dice: yo les enviaré a predicar el evangelio hasta los confines del mundo. Y la fuerza que les dará el Espíritu Santo, futuro que los hará ser testigos de Jesús sin miedo ni temor. Ahí tenemos una de las grandes respuestas a través de las cuales podemos decir que la Iglesia ha venido cumpliendo con esta misión a través de los tiempos y se ha hecho presente para nosotros. Una belleza, sobre todo en ese sentido, como testigos de la palabra, de la vida, de las obras, de las acciones de Jesús, y que ahora eso es lo que predican y transmiten a los demás. El Señor se hizo presente para nosotros y se ha manifestado glorioso ahora, y quiere que nosotros llevemos esta palabra a todos los hombres. Esto también tenemos que decirlo: la palabra de Jesús constituye, sin embargo, podemos decirlo así, el resumen de la fe de los primeros cristianos y los testigos, y que son testigos del evangelio, aquellos que lo vieron, estuvieron con él. Cristo conduce la acción principal, ciertamente, pero son sus discípulos al final los que actúan a través de lo que ellos recibieron, sobre todo del Espíritu Santo y de Jesús mismo, que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, como ya decíamos. Lo decimos así en el credo. En nuestros días: creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en aquello que en algún momento Jesús nos ha dicho y nos ha dejado. Vayan, lleven, prediquen y transmitan el Evangelio y bautícenos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como muchas veces por ahí algunos dicen, es una fuerza, una energía. No, aparte de eso, es Ruach, como dice propiamente en el arameo. Ruach, que es el Espíritu, la gracia, la fuerza de Dios, que se hace presente como persona, como un ente determinado. Él, dice Jesús, Él les enseñará lo que en algún momento había escuchado de mí, del Padre. Y ahí es donde tenemos una de las cosas muy importantes. El destino glorioso del hombre ciertamente ha sido redimido, mostrará nuestra auténtica realidad de ser hijos adoptivos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido así, de esa manera, que nosotros lo vivamos. Jesús, una vez que completó su misión en la tierra, como ya decíamos, Él anuncia su reino, no como el reino que esperaban los apóstoles. Señor, ahora sí va a establecer el reino, ahora sí vamos a ser los meros. Dice: no, el Espíritu les hará entender y comprender cuál es la misión que se les confía a ustedes. Y miramos que después de la ascensión del Señor, parece que a los apóstoles se les abrió todo el panorama de lo que habían escuchado, el anuncio que habían recibido, la proclamación de aquello que en algún momento había sido, sobre todo, la experiencia de Jesús. Hoy podemos decir: Jesús vuelve al Padre e intercede continuamente por nosotros. Por eso dirá en algún momento: les conviene que yo me vaya, porque así les enviaré el Espíritu de la verdad, como mediador que nos asegura la permanencia del Espíritu Santo que enviará del Padre. Y esto pues es la gran riqueza que todos por allí en algún momento tenemos que decir, que recibimos y esperamos en muchos momentos. ¿Cuáles? Cuando recibimos los sacramentos, cuando hacemos una obra buena, cuando actuamos en la relación con los demás en una sociedad que busca el bien, cuando estamos en oración, tantas otras cosas que podemos decir. La presencia de Jesús a través de su Espíritu se manifiesta en cada momento y en cada acto. Yo les decía hace un momentito que ojalá cada uno de nosotros, con esos dones que hemos recibido tan particulares y tan personales,
que nos ayudaran a ser mejores hermanos. Sí. Ahí tenemos una de las cosas, como tú acabas de decir, sobre todo cómo el pensamiento humano les llevaba en aquel momento a mirar al acontecimiento de la condena, la pasión y la muerte del Señor como defraudados de lo que ellos esperaban. Se habían sentido que en algún momento el Señor los había defraudado, mintiéndoles aquello que ellos sobre todo en algún momento creían que iba a ser la grandeza, el poder. Por eso cuando decimos ahí que Santiago y Juan le dicen, Señor, que uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, que yo sea tu secretario y que él sea tu tesorero. Nada más. Sin embargo, pues bien sabemos que la cuestión humana, también los otros apóstoles no cantaban malas rancheras. Decían en algún momento, ¿cómo es posible que ahora ellos quieran esto? Y empiezan a pelearse, empiezan a denigrarse, empiezan a ofenderse. Y les dice Jesús, ¿qué pasó? ¿No han entendido todavía ustedes esto que les estoy diciendo y que se les he repetido? Y con eso Jesús los aplaca un poquito diciéndoles, el que quiera ser el primero, les pone un niño y les dice, háganse como él. ¿Un niño qué pretende? ¿Grandezas, poder? No, pretende solamente vivir, alegrarse, comer, disfrutar de la vida. No tiene otras pretensiones. Pues de la misma manera Jesús, pero acá les dice, pónganse de tapetes, sirvan. Y ahí tenemos una de las respuestas más grandes. Cómo el Señor sobre todo abre nuestra inteligencia, abre nuestras capacidades. ¿Para qué? Para que podamos comprender ante las situaciones y las pruebas, las cruces de cada día, que no nos distraigan, que no nos lleven a nosotros a perder esa paz, esa tranquilidad, y de una forma muy especial sobre todo la acción del Espíritu en nuestra vida como un acto de fe. Son parte integrante de nuestro camino hacia la plenitud y la vida humana. Se nos da el seguimiento para ir con el Señor. Tantas veces nosotros las juzgamos como abandono de Dios y más de alguna ocasión lo dejamos, no nos hacemos partícipes ni presentes en la iglesia, ni mucho menos. Y acabamos de decir, la Madre Iglesia es aquella que ahora nos conduce y nos guía en este misterio de la salvación, y en el cual el Señor ha querido sobre todo que se manifieste su presencia y su cruz a través del Espíritu. Los cristianos ponemos por todas partes esa cruz, es que nos recuerda sobre todo y nos identifica. Nos signamos nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos unas cruces en nuestra casa, tenemos alguna imagen, un crucifijo. ¿Qué es lo que en algún momento nos recuerda esto? Yo creo que esto nos tiene que identificar. No es como a veces dicen por ahí, es que yo adoro esta cruz que tengo aquí. Yo les digo, no, esta cruz te recuerda que tu Salvador murió en la cruz y que tú tienes en tu vida esa oportunidad de salvarte, de vivir esa gran manifestación de Dios en tu presencia, en tu corazón y en tu vida. Pero también que sepamos en algún momento, sobre todo, cómo tenemos que actuar en nuestra vida, sobre todo identificándonos como verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es aquel que asume todo su compromiso en el amor, en la caridad. No es aquel cristiano que dice, yo traigo un rosario colgado en el pecho, pero soy un matón de primera, soy un tirador de droga, soy una persona que se aprovecha del bien y el dinero y de las cosas de los demás, de mi familia, de aquellos que en algún momento me rodean. Ese no es un verdadero cristiano, y más bien al contrario, denigra la vida del cristiano. Y en este sentido tenemos que decir también de quienes en algún momento se la pasan por ahí robando, quienes se van a las casas de prostitución, quienes en algún momento viven las situaciones sobre todo de asesinatos, de tirar droga, de la bebida, en las borracheras que se ponen a veces que no saben ni qué hacen y destruyen la vida de los demás. Creo que hay un montón de cosas que podríamos decir que denigran la vida de nuestros seres de cristianos. Sí. Yo creo que en algún momento más bien es ese tipo de situaciones en las cuales la persona dice, soy cristiano, pero tiene totalmente en abandono su fe. ¡Qué grandeza eso! Una síntesis así, bien estructurada. Comprensión de la Escritura, si no se puede hacer, sobre todo el conocer al Espíritu Santo. No se puede tampoco vivir ni tampoco comprender la palabra que el Señor ha dejado. Y menos también la iglesia. No se puede entender la iglesia si no estamos bien metidos en eso y entenderlo a profundidad. Es lo mismo que decimos, es algo que llegó claramente estipulado, presente y se manifestó de manera plena. Yo creo que eso es una gran riqueza. Quisiéramos en algún momento, en este sentido, a veces algunas personas pretenden acallar la vida de la iglesia.
diciendo, es que ahora esto ya no es que no es lo que Cristo quería. Hermanos, familia, Cristo ha querido la iglesia desde los mismos principios, por eso dijo, se compromete, y Jesús no es un mentiroso, se compromete y dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y les enviaré el Espíritu de la verdad para que Él los vaya guiando y conduciendo a la verdad plena. Por eso no podemos en algún momento decir que Cristo nos ha engañado, que Cristo nos ha mentido, que en algún momento no ha sido precisamente la respuesta más grande y más clara, sino al contrario, podemos decir con toda verdad, no se puede ni debe callar la presencia salvadora de Cristo que ha resucitado, es una realidad de la que Él debe ser también, todos aquellos de nuestros hermanos que nos rodean deben ser testigos. El cristiano debe ser un testigo hoy, en nuestro tiempo, en nuestro día, no quedarnos con el pasado lo hicieron los apóstoles, el presente somos los nuevos testigos, somos los nuevos que tenemos que en algún momento llevar a cabo esta obra por la que el Señor sobre todo nos invita a que transforme nuestra vida, que dé un nuevo sentido, un nuevo impulso y que se siga manifestando de una manera visible en medio de su iglesia. Particularmente tenemos que decir que la iglesia es ahora sacramento de salvación. No lo podemos quitar, es eso que decíamos ahorita. Los primeros testigos están en el centro y desde allí viene todo ese desarrollo hasta nuestro tiempo. Por otra parte, la obra de la gracia de Dios no nos va a dejar, siempre estará con nosotros, su presencia amorosa se manifiesta en cada acontecimiento y cuanto más seamos verdaderos testigos, verdaderos símbolos de la presencia de Cristo, entonces daremos una mejor imagen de lo que es esa presencia más clara de la vida de la iglesia. ¿Cuántas de las veces tendríamos que decir que en algún momento sobre todo se necesita, primero que nada, un acto de fe? Exacto. Si no tenemos la fe, aunque digamos que conocemos la palabra de Dios al revés y al derecho, yo les digo, no vamos a ver, no vamos a entender, no vamos a comprender. ¿Por qué? Porque nos cegamos. La misma palabra de Dios se convierte en ceguera para aquellos que no buscan al Espíritu Santo y a Dios verdaderamente. Sí. Y se van a negar a todo. Y van a negar todo lo que en algún momento Jesús hizo, dijo, realizó, pretendió, nos dio, nos dejó. ¿Por qué? Porque dicen, es que ahora, no, fíjate un poquito, la estructura humana ha venido cambiando a través de los siglos, no es lo mismo la de los apóstoles que la del día de hoy. Los apóstoles andaban a pie, hoy a veces andamos, como dicen, en jet y volando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque este es el camino, es el proceso humano, pero la palabra de Dios es una, y en esa unidad es donde entra precisamente que nos dejemos mover por la acción del Espíritu Santo en la iglesia el día de hoy. Qué difícil es en algún momento mirar un poquito más allá la claridad de la obra de Dios cuando realmente nos cegamos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Cerca de Betania llevó a los discípulos y alzando sus manos Él los bendijo, y cuando los bendecía se separó de ellos y subió el Señor al cielo, ascendió y subió el Señor